Me acompaña Rocío Poquet Nieto, Sales Manager en Aegon Asset Management. Rocío, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, buenas tardes. Bueno, Rocío, como decíamos, ¿no? Nos hemos quedado un poco sorprendidos por la reacción del presidente de Estados Unidos. A ver, sorprendidos no es la palabra. Ya sabíamos que, fuera como fuera el dato, Biden iba a decir que todo estaba yendo bien y que su administración estaba mostrando que podían seguir adelante, ¿no? Y seguir encauzando o apuntalando la economía de Estados Unidos. Es decir, por esa parte tampoco nos sorprende mucho. Pero claro, el contraste es fuerte, ¿no? Entre la interpretación que hace la administración Biden de un dato de empleo que hoy nos estaba recogiendo de forma tan positiva por el mercado, ¿no? Y luego la interpretación de los inversores, como decimos, del propio mercado, que, bueno, sí, hemos visto cómo crece la creación de nóminas no agrícolas, esos 311.000 empleos, pero por otro lado mirábamos ese repunte de 2 décimas de la tasa de desempleo, como pasa del 3,4 al 3,6, y claro, la pregunta ahora es si este puede ser uno de los primeros golpes de gracia de la Reserva Federal sobre el mercado laboral en ese intento por enfriar la economía y debilitar, ¿no?, el propio mercado laboral. ¿Cómo tenemos que interpretar este dato de empleo? Bueno, yo creo que hay que interpretarlo teniendo en cuenta otras variables también, porque nos estamos centrando mucho en cuántos empleos se han creado ahora en el mes de febrero, pero una de las variables tan importantes que se revelaba hoy era cómo habían subido esos ingresos por hora trabajada, que al final han subido un 0,2%, con lo cual eso significa que al final están esas presiones inflacionistas derivadas de los sueldos de esos empleos que se están creando. Y luego otro dato que salió a principios de semana es esos 10,8 millones de empleos que hay disponibles en el mercado laboral americano, que al final sí, este mes se han creado 311.000, pero es que hay muchísimos puestos de trabajo aún disponibles para que esa masa laboral americana pues tenga esa posibilidad de acceder a, como decía Biden, ¿no?, un sueldo para pagar sus facturas. Entonces es un poco contradictorio con lo que esperaba el mercado, porque nosotros lo que esperábamos es que hubiese una reacción positiva si esa creación de empleo estaba por debajo de 300.000 y una reacción negativa si estaba por encima de 300.000. ¿Qué pasa? Que hoy también es un día un poco convulso porque también está el miedo de que haya al final esa expansión, ¿no?, de lo que está pasando con el banco en Silicon Valley, que se traslade al resto del sector financiero. De hecho, han empezado los bancos esta mañana, estaban cayendo todos, o sea, no había ninguno a nivel mundial que se salvase. De repente salen los datos de empleo, parecía que a largo plazo con los futuros se veía un poco más de brotes verdes, sin embargo, las bolsas seguían en rojo y ahora de repente habla Biden y todo se vuelve a verde, con lo cual es un poco ver por dónde, qué nos está indicando el mercado. Lo que sí que pensamos es que también necesitamos un poco de optimismo, o sea, el que Biden haya sido optimista con el trabajo que está haciendo su administración es bueno. Al final es como Trump, ¿no?, que siempre quieren sacar pecho de lo que están haciendo. El paro ha subido a 3,6, es poco, pero si yo lo he entendido bien, que estábamos aquí viendo las declaraciones, se ha propuesto tener el paro por debajo del 4% cuando el mercado está descontando que se va a un 4,6, con lo cual al final a ver qué dice Powell, porque al final el 16 de marzo es Lagarde, el 22 de marzo va a ser Powell. A ver, el mercado lo que sí que estamos viendo es que ayer descontábamos una subida de 50 puntos básicos con un 50% de probabilidades y se descontaba que de marzo a julio había una subida de 150 puntos básicos a nivel de la Reserva Federal, o sea, se incrementaba sustancialmente hacia un 6,25. En Europa estábamos descontando que llegábamos a final de año con un 4,25 y ahora de repente hace 2 horas la probabilidad bajaba un 28%, con lo cual la incertidumbre de tipo de interés a nivel de, sobre todo, el mercado de renta fija, que es al clavo al que nos estábamos aferrando ahora, sobre todo este mes de febrero, después del rally de enero, pues a ver qué nos depara al principio de la semana que viene, porque ahora nos vamos todos de fin de semana y las bolsas van a cerrar, con lo cual... Sí, no, desde luego. Además parece que los mercados están como muy sensibles, ¿no?, a cualquier tipo de mensaje, y eso que a veces nos da la sensación de que van un poco más a su bola, ¿no?, hablando mal y pronto, pero en un día como hoy sí que apreciamos cierta sensibilidad. Mencionabas, ¿no?, cómo ha cambiado de un día para otro la perspectiva de la próxima subida de tipos de interés de la Reserva Federal. El último movimiento fueron 25 puntos básicos, a priori esperábamos que siguiera en esa línea. Habla Jerome Powell ante los senadores y el primer día que lo ponen un poquito más en aprietos y que se muestra muy contundente
empieza a descontar en el mercado una subida más agresiva, 50 puntos básicos. Hoy tenemos dato de empleo y vuelven a cambiar las tornas y volvemos a 25 puntos básicos. Es decir, que se están moldeando todas las expectativas un poco a golpe de cada uno de los mensajes o cada una de las aristas, ¿no? Porque también es un poco la interpretación casi entre líneas y de una forma muy sutil, podríamos decir. No es algo que pueda ser a lo mejor tan evidente a priori. Mencionabas el caso de Silicon Valley Bank. ¿Cómo tenemos que interpretar ahora mismo lo que está sucediendo? Porque lo último que hemos conocido es que ahora ya la situación es que el banco estaría en venta, que todos los movimientos que ayer ejecutaba quedan totalmente bloqueados. Habíamos visto cómo el banco iba en busca de liquidez ante la situación insostenible que estaba viviendo por el tema de los depósitos de las startups, que al final son el principal negocio de este banco. Sí que es cierto que se nos ha dicho, es un banco pequeño, la banca pequeña ahora mismo no está preocupando, quizás puede ser la que más salga perjudicada, pero los grandes bancos no preocuparían por todas las revisiones, requisitos de capital, etcétera, que empezaron a exigirse a raíz de la crisis financiera. Pero bueno, ¿hasta qué punto? Porque al final el mercado, cuando interioriza algo y empieza a reaccionar de esta forma, es que algo está proyectando. Entonces, ¿qué nos está diciendo el mercado con esta reacción ante Silicon Valley Bank y cuáles serían las posibilidades de que efectivamente estemos ante un riesgo mayor de contagio en toda la banca? Bueno, a ver, el riesgo de contagio, las líneas de negocio son diferentes. O sea, el negocio principal de los bancos, que en España sobre todo, que puede ser el principal miedo de la gente que nos acompaña en el día a día, no depende de startups, sino que es más negocios sólidos dentro del ecosistema industrial español, ¿no? Con lo cual yo en ese sentido no me preocuparía. Y luego además, que lo que estamos viendo es que la regulación les exige cada vez más a los bancos esas reservas de liquidez, con lo cual el sistema europeo sobre todo, y ya venimos aprendiendo de la gran crisis financiera del 2008, la regulación ha ido incrementando y a los bancos cada vez se les ha exigido más. De hecho, durante los 10 últimos años se les iba exigiendo con tipos bajos, con lo cual no podían ganar dinero. O sea, debemos de ser también un poco conscientes de que esos recursos que el banco tiene en balance, esa liquidez, que ahora también estamos un poco en el debate de si van a incrementar otra vez la tasa de los depósitos en España como en Europa, pero eso es otra cosa ya, pues al final ellos tienen esas reservas que en estos momentos el principal accionista, por así decirlo, es gente, son negocios sólidos, o sea, no es el ecosistema que se está viendo en Estados Unidos. No obstante, también se está hablando un poco esta mañana de si van a pedir un rescate por parte del gobierno americano sobre esa banca, con lo cual yo creo que no hay preocupación, pero como a nivel del sector financiero europeo, lo que sí que están viendo también es cómo ese banco puede afectar a otros negocios, porque sí que hay fondos que están invertidos en ese banco, sí que hay otros accionistas, sí que hay otros bancos que a lo mejor tienen parte de negocio, con lo cual se tendría que ver un poco cómo puede afectar al ecosistema, pero no habría que preocuparse desde un punto de vista del sector financiero europeo a decir, pues ahora es un momento en el que van a quebrar los bancos y va a volver Lehman Brothers, porque el escenario no es comparable en ese sentido. De todas maneras, era obvio que si subían los tipos de interés en algún momento, esos negocios que se han beneficiado de los tipos de interés al cero, esos recursos de financiación que han tenido startups, fondos de private equity, pues al final al subir los tipos de interés las valoraciones bajan. Pero también estábamos hablando de cómo al final, a nivel del balance del banco, del Silicon Valley Bank, los bonos que ellos tenían en el balance del banco, como al subir los tipos de interés, pues cae el valor y por lo tanto no tienen suficiente para hacer frente. Ya el año pasado se vio a nivel de los inversores institucionales, entre ellos los balances de los bancos, que reducían riesgo de ese tipo de activo yéndose a bonos de gobierno para poder hacer frente a esos requerimientos de liquidez, con lo cual al final es una de las estrategias que se han ido tomando. Si en ese banco han tomado un poco más de riesgo, pues al final son las decisiones que tomas. Supongo que ellos tampoco esperaban que de repente todos los accionistas quitasen el dinero, con lo cual, pero son cosas que pueden pasar y esperemos que no se transmita a la banca europea. Sí, claro, es que ayer además colisionaban las dos cuestiones, ¿no? La de Silicon Valley Bank con esa ampliación de
de capital y luego por otro lado Silvergate, ¿no? Entonces era como de repente dos noticias impactantes y yo creo que todos tenemos en foco el temor que no se apacigua nunca de que vuelva a suceder un estallido como el de Lehman Brothers, ¿no? De alguna forma yo creo que lo tenemos ahí, un cierto nerviosismo siempre. Yo creo que ya desde el COVID la gente se alimentaba con los rumores de que esto iba a ser una crisis financiera, entonces cualquier noticia que pueda saltar de que es una crisis financiera la van a seguir alimentando, ¿no? Porque todo el mundo dice, no, es que los bancos son los malos, es que suben los tipos de interés y ellos ganan, y al final el perjudicado es el sector financiero, cuando es al contrario. O sea, esto no ha sido una crisis derivada de un problema en el sector financiero. Venimos ya antes del COVID, se hablaba de una ralentización económica, a todos se nos ha olvidado un poco lo que pasó pre-COVID, nos encerraron a todos, se cerraron las cadenas de producción de las empresas y eso derivó que cuando se abrieron las economías pues resultaban en cuellos de botella, inflación, tuvimos la mala suerte de que encima el año pasado estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania y eso ha disparado también la inflación a nivel de las materias primas. Pero en esa ecuación no está el sector financiero y esperemos que no siga así y que por lo menos tengamos un año bueno, porque parecemos siempre los malos, ¿no? Sí, no, desde luego. A ver, en el imaginario colectivo ya ha quedado así. Veremos hasta qué punto, ¿no? Va moldeándose un poco esto. Rocío, una última cuestión. Teniendo en cuenta todo este entorno de mercado, oportunidades de inversión, ¿por dónde pasa desde Aegon Asset Management? Pues mira, nosotros en Aegon Asset Management, teniendo en cuenta esta volatilidad de tipo de interés que estamos viviendo y que creíamos que se iba un poco a apaciguar, pero se mantiene bastante viva, estamos muy positivos en instrumentos de renta fija a corto plazo. Dentro de los instrumentos de renta fija tenemos sobre todo dos estrategias, dos posicionamientos más clave. Por un lado son los bonos corporativos investment grade dentro del tramo corto de la curva, principalmente porque la curva a largo plazo está invertida por ese temor a recesión y por lo tanto se está pagando mucho más en esos plazos cortos, y siempre estamos más positivos dentro de los bonos corporativos que de los bonos de gobierno, porque a nivel de riesgo similar están pagando un poco más, ¿no? Con lo cual están ofreciendo tires atractivas. Y luego donde estamos también muy positivos son en esos bonos ABS que están respaldados por esas garantías hipotecarias sobre los activos reales, sobre las viviendas, que sí que, bueno, en línea un poco con lo que comentábamos antes, el mercado laboral está fuerte, por lo tanto el consumidor está fuerte y por lo tanto la capacidad de repagar ese gasto estructural a nivel de hipotecas, aunque suba el coste de las hipotecas por la subida del Euribor, pues sí que vemos esa capacidad de pago a largo plazo y que no va a haber ningún problema de impago. En cualquiera de los escenarios estamos en ese sentido bastante positivo de que los impagos tanto a nivel de crédito corporativo como a nivel de ABS no van a llegar ni de lejos a nivel de la gran crisis financiera, aunque nuestro escenario base al hacer el análisis de riesgo siempre pongan la gran crisis financiera como escenario base para ver cómo reaccionarían los activos, ¿no? Pero hay que dejar de lado un poco ese pico que hubo en el 2008 y centrarnos en que la situación no es comparable y que, bueno, siempre podemos tenerlo de referencia, pero nos adentramos un poco en esta recesión que se está provocando, que ya no sabemos si va a ser técnica, hard landing, soft landing, o sea, cada día, cada momento ya prácticamente cambiamos un poco de opinión y de visión, pero lo que sí que vemos es que la afrontamos con unos conocimientos previos, una monitorización del riesgo muy activa y luego que al final los bolsillos de los ahorradores, pues los niveles de ahorro son mucho mayores y sino que se los digan a los chinos que creo que tienen 3 veces el PIB de España en ahorros, con lo cual lo que nos viene por delante va a ser bonito. Pues veremos a ver cómo se conjugan, como siempre, todas estas variables, ¿no? Pero como decías, ahora mismo también, teniendo en cuenta todo el tema de la crisis sanitaria, confinamientos y sobre todo en China saben bastante de lo que son las restricciones, pues como decimos, ¿no? Todavía también contamos con ese ahorro todavía acumulado derivado de la pandemia. Rocío Poquet Nieto, Sales Manager en Aegon Asset Management, muchísimas gracias, como siempre, un placer. Muchas gracias y buen fin de semana. Y nosotros aprovechamos para hacer una breve pausa.